Un hogar que tiene a Jesucristo como centro vive diferente. Hola mis amadas familias, qué gusto poder saludarles nuevamente y llegar hasta la intimidad de sus hogares donde usted nos da la oportunidad de llegar. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Bendición para tu hogar. Porque las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes. O sea que tenemos que trabajar diariamente, nuestro esfuerzo tiene que ser diariamente, nuestra preparación tiene que ser diariamente, nuestras actitudes correctas tienen que ser diariamente. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio, donde recibimos consejo de la palabra del Señor. Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que de esta manera quedamos sabidos que necesitamos buscar a Dios, obedecer sus consejos, atesorar sus consejos, para que usted y yo tengamos hogares donde haya paz, haya alegría y haya gozo. Cosa que no se puede comprar con dinero, sino solo se obtiene teniendo la sabiduría del Señor. Agradeciéndole a todos aquellos hermanos, a todas las familias que le han dado un like, han compartido, se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Qué bueno, hermanos, porque de esta manera llegamos a más hogares. Infinidad de hogares, infinidad de familias necesitan consejo urgentemente. En este episodio vamos a culminar hablando de que las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. Repito, las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. Para esto quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nos quedamos en nuestro episodio anterior. ¿Qué hacer si hay violencia entre la pareja? ¿Qué podemos hacer? Hemos intentado de una, de otra. Algunas parejas dirán, es que con mi esposo no se puede hablar. Es que con mi esposa definitivamente no se puede hablar. Todo lo agarra a problemas. Todo lo hace a problemas. No podemos hablar porque en un momento explota y empieza a maltratar. No hemos podido llegar a un acuerdo con mi esposo porque no me deja hablar. ¿Qué hacer? Si hay violencia física, si hay violencia verbal, si hay violencia sexual dentro de la pareja. ¿Cómo va a recibir ayuda alguien que se limita a pedirla? Le dije, ¿qué puede hacer una pareja o qué puede hacer un cónyuge que está sufriendo violencia? Acercarse a alguien a pedirle consejo. Pero primero quiero recomendarle a que a la persona que usted va a acercarse
sea una persona capacitada para poder aconsejar. Porque muchas de las veces se busca a una persona la cual no tiene la sabiduría y el conocimiento para aconsejar y se termina haciendo el problema más grande. Repito el texto: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si usted asiste a una iglesia, a una congregación, debería de acercarse al pastor a explicarle, a contar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando dentro del hogar, y no quedarse callada. Por eso, hago un paréntesis y recomiendo a los líderes, dígase pastores, de la denominación que usted quiera ponerle. Nosotros, como líderes espirituales dentro de una congregación, nos deberíamos de preparar y capacitar cada día más para atender a las familias, porque un alto porcentaje de consejo que solicita la membresía es por los problemas que están pasando en casa. Repito, a todos los pastores, a todos los líderes, que el Señor nos ha dado la oportunidad de trabajar con personas, con familias, nos deberíamos de interesar en prepararnos para poder aconsejar a los matrimonios, para poder aconsejar a las familias, para poder aconsejar a los hijos, porque un alto porcentaje de circunstancias por qué los miembros se acercan a los pastores es por los problemas que están pasando o sucediendo en casa. Quiero comentarles algo. Alguno de ustedes dirá: pero si eso fue lo que hice, busqué a mi pastor, busqué a mi líder, pero en lugar de eso, el problema se hizo más grande. Busqué a mi pastor y lo que me aconsejó fue algo no correcto. Ahora por eso cierro las puertas y ya no pido consejo. Cuando una persona decide no pedir ayuda, no ser aconsejado y rechaza toda clase de ayuda, de consejería que se le quiere dar, déjeme decirle que va a terminar mal. ¿Por qué? Proverbios nos aconseja y nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Pero hermano Mefi, le comento, yo pedí ayuda y me aconsejaron mal. Allí recalco, por eso es necesario que nosotros, las personas que el Señor nos ha confiado, gente para liderar, por amor al pueblo, por amor a los hogares, a las familias que Dios nos ha entregado, deberíamos de prepararnos.
Porque si no tenemos la sabiduría para aconsejar, de seguro vamos a aconsejar mal. Lo malo es que si aconsejamos mal, las consecuencias las van a pagar las personas a quienes nosotros aconsejamos mal. Pero aconsejar bien va a traer un gran beneficio para las parejas. Yo puedo estar aguantando golpes. ¿Es correcto que yo esté aguantando golpes? ¿Alguien me preguntara en forma de consejo? No, no es correcto. Si usted viniera a decirme su caso, a exponerme su caso, hermano Mefi, en mi hogar hay mucha violencia, ¿lo debo de soportar? No, no lo debe de soportar. Deberíamos de ver cuáles son los motivos por los cuales usted como pareja no se puede poner de acuerdo. Enseñando, le decía a las parejas, muchas de las veces no se puede poner de acuerdo a la pareja porque todos los cónyuges quieren que se haga su voluntad. Quieren que se haga lo que ellos dicen. Entonces, de esa manera, no se puede poner uno de acuerdo. Quiero comentarle. Quiero ponerle un ejemplo. Muchas de las veces queremos llegar a un acuerdo sin pelear, sin gritar, pero no sabemos cómo. Y ahí es donde se necesita el consejo. Había una pareja que peleaba y peleaba y peleaba, porque la esposa decía: mi nena aquí tiene que estar durmiendo. Mi nena aquí con nosotros se va a quedar. El esposo le decía: no es correcto que nuestra hija duerma con nosotros todavía. ¿Cuántos años tenía la niña? La niña tenía 9 años. Ese era el problema por el cual ellos no se podían poner de acuerdo. Era tan grave el caso que los dos se habían dispuesto a separarse mejor, porque no se podían poner de acuerdo. Uno de ellos sugiere y dice: mejor vamos a pedir consejo. Llegaron ante el consejero. El consejero los escucha. Empieza el varón y dice: mire, pastor, es que mi esposa, ella quiere que mi hija ya tiene 9 años y quiere que todavía duerma con nosotros. Y eso nos interrumpe en nuestra intimidad como pareja. No nos permite tener intimidad libremente, porque allí está mi hija. La esposa respondía y decía: no, es que mi hija todavía está pequeña, todavía es una bebé y necesita dormir con sus padres. El pastor, el consejero, muy sabiamente les dice: les voy a dar un mes para que ustedes, de su propia cuenta, empiecen a buscar información. Empiecen ustedes a buscar información que si es correcto o no es correcto que su hija duerma todavía con ustedes. De aquí a un mes los espero nuevamente. Y ya no les dijo nada más. Se fueron los cónyuges,
se fue la esposa y se puso a buscar información. Y a buscar información porque era algo que tenía que presentarle al consejero. En este caso, un pastor. Empezó a buscar información. De la misma manera, el esposo empezó a buscar información. Entonces dice que se llegó el mes. Vinieron los dos nuevamente a consulta de consejería. Y dice que el esposo traía un montón de hojas de donde decía que no era correcto que la niña durmiera todavía con ellos. Entonces, cuando llegaron ante el pastor les preguntó: ¿y qué información consiguieron? Entonces dice que el esposo rápidamente habló y dijo: mire, pastor, aquí dice, aquí traigo yo todo este rollo de hojas, y aquí dice que no es correcto. Y empezó a exponer, y el pastor le dice: sí, va, espérese un momento. Ahora vamos a escuchar a su esposa. Dice que la esposa apenas llevaba 2 hojas. Y dice que le dijo: ¿y qué opina usted? ¿Qué encontró usted de información? ¿Qué investigó? ¿Es correcto que usted permita que su hija se duerma todavía con ustedes? ¿Sí o no? Entonces la esposa bajó la cabeza, bajó la mirada y les dijo: pues yo investigué y dice que no es correcto ni saludable que nuestra niña duerma con nosotros. Y llegaron a un acuerdo donde la esposa había comprendido que no era saludable ni correcto, porque aceptaron consejo. Muchas de las veces, en la gana de que se haga nuestra voluntad, nos volvemos ciegos y ya no queremos escuchar otra razón sino la nuestra. Por eso, matrimonios, es bueno que usted pida consejo, que haya un intermediario entre ustedes. Entonces, ¿qué hacer? Buscar ayuda, buscar consejo. Voy para otro punto. Le dije: puede hablar, puede buscar consejo con su pastor, y si usted cree que el pastor no está capacitado para darle consejo, busque otra forma de consejo, busque otra persona o otras personas sabias que le puedan aconsejar. Le dije: busque a personas sabias y no le cuente ni le pida consejo a personas insensatas, porque si usted le pide consejo a personas insensatas, terminarán complicando la situación. ¿Qué puedo hacer si ya fui con mi pastor y mi esposo me dijo que ya no me iba a golpear? Mi esposa me dijo que ya no me iba a maltratar, pero 15 días fue que se estuvo tranquilo o tranquila y después empezó a golpearme. Porque muchas de las veces eso sucede. Hay hombres, hay personas violentas que cuando van ante un pastor prometen y dicen: no, ya no lo vuelvo a hacer. Pero un tiempo es el cambio, unos días es la alegría, y después empieza nuevamente
la violencia en el hogar. Hago un paréntesis para agradecerles a ustedes que siempre nos acompañan en nuestro podcast Bendición para tu Hogar. Active la campanita para que le llegue la notificación de todos los programas que nosotros estamos subiendo. De todos los programas en el podcast que estamos realizando. Porque las familias fuertes no nacen fuertes. Las familias fuertes hay que trabajarlas para hacerlas fuertes. En nuestro podcast Bendición para tu Hogar, acompañando a las familias. ¿Qué hacer cuando ya platiqué con el pastor? Ya hablamos con el pastor y se había llegado a un acuerdo que ya no iban a haber golpes. Pero después de un tiempo, nuevamente, otra vez, hay golpes. Y ahora, más serios. ¿Dónde puedo buscar ayuda? Quiero decirle que para eso, ya cuando el problema ascendió, para eso existen nuestras autoridades. Para eso existen nuestras autoridades civiles. Aunque no debería de ser así, pero tristemente hay gente violenta que no va a entender sino más que de esa manera. Para esto existen nuestras autoridades civiles, nuestras leyes que protegen a la mujer de la violencia y al esposo de la violencia. Sí, no se debería de llegar a eso, pero tristemente hay personas que no van a entender sino así. Quiero comentarles de la historia de un pastor que platicó con un hombre golpeador. Aquella mujer iba tan pero tan golpeada que el pastor se conmovió al verla de esa manera. Fue y platicó con el esposo y le dijo: mire pastor, dice que le dijo, no se meta usted, que si no hasta usted va a cachar, hasta a usted le va a tocar. Aquel pastor le dijo: mire, usted es un desalmado que se aprovecha de víctimas que no le pueden hacer nada. Aquel hombre se enojó tanto y dice que le dijo: es que si yo le pego es porque ella me provoca y ya no me puedo contener. Así dice que le dijo el pastor: déjeme decirle que usted no se puede contener porque sabe que ella no le puede hacer frente. Usted no puede contener su ira porque ella es una víctima y no tiene la capacidad ni la fuerza física para poderle hacer frente. Por eso usted dice que no se puede detener. Pero yo le voy a mostrar a usted que usted sí puede detenerse y que tiene dominio propio. Aquel hombre dice que dijo: no, yo no tengo dominio propio, pierdo el control y por eso la golpeo. Ah, bueno, le dijo,
¿por qué no va usted delante de un policía? Y si este policía lo empieza a enojar, péguele. Abuse de él, a ver qué hace. Yo le aseguro a usted que usted no se animaría a tocar a aquel policía, porque si no, lo mete preso. Vaya, péguele al policía y dígale que usted no se puede aguantar, por eso le pega. Y usted no se puede contener porque no tiene dominio propio. Yo le aseguro que usted no se va a animar, porque en ese mismo momento el hombre o el policía lo va a arrestar y lo va a meter preso. Así que le comenta el pastor: si usted le vuelve a pegar a su esposa, yo mismo me voy a encargar de irlo a denunciar y meterlo preso. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice que aquel hombre se quedó echando chispas enojado y el pastor se fue. Cierto, no pasó ni 8 días cuando este hombre había vuelto a golpear a su esposa. Ya había hablado el pastor con este hombre y no quiso aceptar consejo. El mismo pastor fue a denunciar a aquel esposo golpeador. Y cierto, se llevaron preso a este hombre. Cuando aquel hombre lo llevaban preso, empezó a maltratar y a maldecir al pastor. El pastor dice que le dijo: te lo advertí, que no iba a permitir que siguieras golpeando a tu esposa. Aquel hombre ciertamente se fue enojado, maltratando y amenazando al pastor. Pero pasó el tiempo. Aquel hombre llegó a la cárcel por violento, por abusador. Pero estando en la cárcel, empezó a recapacitar de todo lo que él había hecho con su esposa. Porque ya las cosas en la cárcel eran duras, eran diferentes. Varones, pregunto, a todos aquellos, no generalizando, pero a todos aquellos varones que han recurrido a la violencia física, a la violencia psicológica, a la violencia verbal y sexual, para humillar y aprovecharse de su esposa, o viceversa, para aquellas mujeres que son golpeadoras, abusivas, maltratadoras con sus esposos. ¿No sería bueno que recapacitáramos? ¿Por qué de convertirnos por qué de prometer que íbamos a proteger, a respetar y amar y a cuidar a nuestra esposa o al esposo, nos convertimos en sus verdugos? Es tiempo de analizar, porque las parejas de las familias fuertes huyen de la violencia. Aquel hombre empezó a recapacitar dentro de la cárcel. Y como nadie lo iba a visitar porque su esposa estaba molesta con él, sintió la soledad y en medio de su soledad empezó a recapacitar ya estando en una cárcel. Mandó a llamar a su esposa, le pidió perdón, mandó a llamar al pastor y el pastor llegó y empieza otra vez la plática. Pero ahora ya no era aquel hombre prepotente, ya no era aquel hombre desafiador o desafiante. Ahora era una persona tranquila y le dice al pastor: pastor, disculpe, porque si usted no hubiese hecho lo que hizo,
yo no hubiera entendido la realidad de las cosas. Perdóneme, porque antes de que usted me denunciara, me fue a hablar con palabras tranquilas, con palabras buenas, y no hice caso. Ahora, estando acá, me arrepiento, pero tuve que estar en este lugar para poder recapacitar. Es necesario que nosotros como familias actuemos con sabiduría, actuemos con entendimiento de la palabra del Señor. Familias, esposos, esposas, estamos llegando ya al episodio último de que estamos hablando de la violencia entre parejas. No nos destruyamos a nosotros mismos. No nos afectemos a nosotros mismos. Sino cuidémonos, amémonos y respetemos nuestro matrimonio para que vivamos en santa paz. Para nosotros es una bendición estar llegando hasta sus hogares. Le pido por favor que siga compartiendo nuestro podcast Bendición para tu hogar. Por hoy, que el Señor me lo bendiga. Le saludó, le acompañó su anfitrión, Mefi Gómez, de Bendición para tu hogar. Dios me lo bendiga.